En el siglo pasado, digamos que para terminar ahora el análisis de los errores, en el siglo pasado había un liderazgo de Binder, Mayer, unos magistrados de Costa Rica, unos magistrados chilenos, peruanos, no valdría la pena ahorita, pero bajo el liderazgo de Binder y Mayer, los magistrados presidentes y los magistrados penalistas se reunían en lugares, en países distintos de Latinoamérica para redactar el código modelo. Un código modelo para Latinoamérica, procurando un proceso latinoamericano. Esto nos lleva a entender que el proceso latinoamericano es un proceso que se ha estudiado mucho y que cuando llega a México, llega después de muchos años de estudio de las instituciones jurídicas. Y una de las cosas que le preocupaba a los magistrados latinoamericanos era esa constante copia de un modelo oral norteamericano distinto a un modelo oral acusatorio al estilo Latinoamérica. Fuera de eso, me parece que en este canal hemos ido repitiendo estas ideas y ustedes las conocen. Pero, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la única técnica que había en este modelo de derecho procesal penal? Proceda. No podíamos entender que un juez sometiera a las partes a la técnica. Esta frase que escuchamos a veces como una muletilla en México: juez, ¿puedo? ¿Cuál es la técnica? Señor juez, quiero probar cuál es la técnica. Y si el abogado no sabe cuál es la técnica del juez, porque no hay ninguna técnica en el código, y entonces hay que adivinar en media audiencia la técnica y uno termina nervioso. ¿Cuál será la técnica que quiere este juez o este tribunal? Y entonces resulta que al final este juez logra, vea qué maldad, logra que la prueba no se desahogue. Por tanto, logra que no se conozca la verdad. Por tanto, logra que no se condene a un inocente o que se libere a un culpable. Porque exigió una técnica que el abogado no sabe, que el fiscal no sabe, que el asesor jurídico no sabe. Y la palabra que aprendimos en Latinoamérica era proceda. Señor juez, tengo un testigo que pueda aclarar, proceda. Señor juez, tengo un documento, proceda. Porque sabíamos perfectamente que los testigos se interrogan, los peritos se interrogan o exponen la pericial. Esa es la técnica, si queríamos hablar de una técnica. Y sabíamos que los documentos se leen. Y sabíamos que no había un testigo del documento. Proceda. Pero cuando escuchamos en México cuál es la técnica, llega un momento en que uno se sienta a decir en qué momento violamos el artículo 20, apartado A, fracción primera. ¿Cuál es el objeto del proceso, jueces? ¿Cuál es el objeto del proceso, México? El descubrimiento de los hechos, el descubrimiento de la verdad. Creo que es una idea que hemos repetido muchas veces. Y si el descubrimiento de los hechos o el descubrimiento de la verdad es el objeto del proceso por mandato constitucional, entonces el juez tiene que no abrir el proceso a la técnica, sino que abrirlo al proceda, a abrir ventanas, abrir puertas, abrir el techo, abrirlo todo para que entre la verdad, para resolver con verdad, para no acusar, condenar a un inocente ni absolver a un culpable. Muchas gracias.